Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y como pueden ver ahí detrás de mí, en el salón de mi casa, está ahí ya ese árbol de Navidad. Estamos en diciembre del año 2019 y nos acercamos ya a fechas navideñas. Por lo tanto, ¿qué mejor momento para tratar un tema que a mí me interesa mucho y del que vamos a hablar largo y tendido en el vídeo de hoy? Me refiero a las grabaciones navideñas de Elvis Presley que se realizaron en los años 1957 y después, unos 14 años después, en 1971. Tengo aquí un disco que se llama Elvis Christmas que recopila los dos discos que Elvis dedicó al repertorio navideño y que, por cierto, se pueden ver aquí dentro del disco. En un lado tenemos el Elvis Christmas Album y en otro lado tenemos Elvis Sings The Wonderful World of Christmas, es decir, el álbum navideño de Elvis del año 1957, y en el otro lado Elvis canta El maravilloso mundo de la Navidad, disco del año 1971, editado por RCA, tanto uno como el otro, por supuesto, porque Elvis grabó durante toda su carrera simplemente para el sello RCA. La carrera de Elvis Presley se inició en Memphis, en los estudios de Sun Records, en el año 1954, bajo las órdenes del gran Sam Phillips, uno de los productores más importantes del momento, conocido por descubrir a Elvis Presley, pero también a muchos otros talentos, como pueden ser el de Roy Orbison, el de Carl Perkins, el de Jerry Lee Lewis, por haber grabado a grandes del blues como Howlin' Wolf, y bueno, por muchas otras razones. Pero el momento de éxito más multitudinario, de éxito meteórico de Elvis, coincide con las primeras grabaciones para RCA en el año 1956, que es el momento realmente de la explosión en los Estados Unidos y en cierto modo también a nivel mundial de esta nueva música que se conocía con el nombre de rock and roll. Por supuesto, a Elvis Presley le gustaba la música navideña, le gustaban las grabaciones de Bing Crosby, que fue quien inició el mercado navideño en los años 30 y 40 con grabaciones como Silent Night o como White Christmas de Irving Berlin. Le gustaba también, por ejemplo, la música navideña de Nat King Cole con esa Christmas Song compuesta por Mel Tormé. Pero no sería hasta el año 1957 cuando Elvis grabaría su primer disco navideño y entrase a formar parte también de este mercado de canciones navideñas con ese primer disco que ya mostrábamos anteriormente, ese Elvis's Christmas Album, que es el tercer LP de Elvis y el primero de los dos LPs de Navidad que grabaría a lo largo de su carrera. Hay que comentar que a Elvis le interesaba muchísimo el gospel, la música religiosa, pero no estaba demasiado interesado en grabar un disco navideño, a pesar de que le gustaba ese tipo de música. Pero accedió a grabar este disco, Elvis's Christmas Album, en el año 1957, y es un disco que incluye temas navideños y también 4 canciones gospel que ya habían salido a la venta en formato EP anteriormente, un EP que se llamó Peace in the Valley. Por tanto, tenemos una cara de canciones de temática no necesariamente religiosa, pero otra cara del disco que sí tiene temas religiosos y contiene también algunos villancicos tradicionales, ya que decíamos que Elvis sentía una admiración por la música de Bing Crosby. Vemos en el disco que hay al menos 3 canciones asociadas con Bing Crosby, que son Silent Night, White Christmas, por supuesto, y también I'll Be Home for Christmas. Tenemos además en este disco 2 canciones compuestas específicamente para Elvis. Una de ellas es Santa Bring My Baby Back to Me,
que es una canción navideña que tampoco grabaron muchísimos artistas después de Elvis, y sobre todo una de las mejores canciones del disco desde mi punto de vista, Santa Claus is Back in Town, que en un principio se llamó Christmas Blues y que fue una canción compuesta por Jerry Leiber y Mike Stoller, específicamente para estas sesiones navideñas de Elvis. Cuando uno escucha este disco, Elvis's Christmas Album, se da cuenta de que Elvis lo que está haciendo aquí es reinterpretar estas canciones a su manera. Lo que hace es adaptarlas a su estilo personal y por tanto el resultado no es un disco de Navidad al uso, como pueden ser los de Bing Crosby, los de Frank Sinatra, los de Dean Martin, los de Nat King Cole y muchos otros. No es un disco navideño en el sentido más tradicional del término, sino que encontramos temas a ritmo de rock and roll, encontramos temas que Elvis adapta a su propio estilo y que pasa por su propio tamiz musical. En este sentido, hay algunas canciones que destacan específicamente sobre todas las otras. A mí es un disco que me gusta mucho, que me parece muy interesante, pero hay sobre todo 3 canciones en este disco que uno recuerda con especial cariño, con especial interés, y voy a hablar brevemente de ellas. Una de ellas es la que ya hemos mencionado, Santa Claus is Back in Town, Santa Claus o Papá Noel está de vuelta en la ciudad, una canción compuesta por Leiber y Stoller, el dúo de compositores pues, que escribieron canciones para Elvis como Don't, o también el clásico Hound Dog, que originalmente compusieron para Big Mama Thornton y que después grabaría Elvis en una versión arrolladora. Y aquí están componiendo una canción, Santa Claus is Back in Town, que se compuso durante las sesiones, es decir, Elvis necesitaba una canción más y le pidió a Leiber y Stoller, que prácticamente produjeron estas sesiones, estaban presentes en el estudio mientras se estaba grabando este disco, pues Elvis le pidió a Leiber y Stoller que le compusiesen una canción más, y allí, en el momento, en el acto, en poco tiempo, compusieron esta magnífica canción a ritmo de blues, con una letra pues muy divertida y también en algunos momentos con esos típicos dobles sentidos del blues, que para mí es una de las canciones más memorables dentro del repertorio navideño de Elvis Presley, este Santa Claus is Back in Town. Después tenemos Blue Christmas, esa Navidad azul, o sería mejor traducirla como Navidad triste, una versión también a ritmo de blues, muy personal de Elvis, con un toque muy sexy además, de una canción que había sido un éxito unos años antes para el trovador de Texas, Ernest Tubb, dentro de las listas de country, y que Elvis en cierto momento dijo que era su canción navideña favorita entre las varias que grabó. También es un momento memorable de este Elvis's Christmas Album del año 1957. Y finalmente Elvis graba uno de los grandes clásicos navideños, una canción de Irving Berlin, siempre asociada con el gran Bing Crosby, esa Blanca Navidad, White Christmas, versionada pues en miles de ocasiones por diversos cantantes de todo tipo y de toda procedencia geográfica. Recuerdo, por ejemplo, en español una versión de Rafael, pero bueno, hay muchas otras versiones en diferentes lenguas y también en inglés, por supuesto. La original es la de Bing Crosby del año 1942, de la película Holiday Inn, pero Elvis aquí hace una versión también muy personal, que en su momento fue muy controvertida porque el compositor de la canción, Irving Berlin, odió esta versión de Elvis y provocó la ira de Irving Berlin, que decidió boicotearla y empezó a escribir a todas las emisoras de radio y también a llamar por teléfono a las emisoras de radio para intentar que no pusiesen al aire esta canción, que no la radiasen, que no la difundiesen.
Pero lo curioso es que la versión de Elvis no es realmente una versión original del propio Elvis, sino que está basada y además tiene una relación muy íntima con la versión que unos años anteriormente habían hecho los Drifters, el grupo vocal los Drifters, que a Elvis le gustaba mucho, le gustaba también la versión de White Christmas de los Drifters y entonces modeló su propia versión en la de los Drifters. Y curiosamente, esa versión de los Drifters no causó la ira de Irving Berlin, que probablemente ni siquiera la había escuchado porque se difundió principalmente en emisoras de música negra que probablemente Irving Berlin no escuchaba. Pero a Elvis le gustaba mucho esa versión y la utilizó como base para su propia revisión de este White Christmas clásico entre los clásicos dentro de la música navideña. A mí la verdad es que me encanta la versión de Elvis, y la de los Drifters, en la que se basa, pues se escucharía posteriormente en varias películas de Hollywood. Entre ellas recuerdo ahora Home Alone, es decir, Solo en Casa, una de las películas en estos momentos de Navidad favoritas de mi hija, que tiene unos 6 años y medio. Pues ahí se escucha la versión de los Drifters, en la que se basa la propia versión de Elvis, que se encuentra dentro de este primer disco navideño del rey del rock and roll, que se grabó en el año 1957 y se publicó bajo el título de Elvis's Christmas Album. Durante los años 60, Elvis no llegaría a grabar prácticamente ninguna canción navideña. Sí que grabó, allá por el año 1966, una canción titulada If Every Day Was Like Christmas, si todos los días fuesen como la Navidad, una canción compuesta por su amigo Red West, que trabajaba también como guardaespaldas de Elvis. Esta realmente es la única canción original navideña que Elvis grabó comercialmente durante los años 60, que yo sepa. Y después, durante el especial televisivo del año 1968 para la NBC, sí cantó alguna canción navideña, especialmente una versión en directo de Blue Christmas, pero eso básicamente es todo lo que Elvis grabó referente a la Navidad durante los años 60. Pero entrados ya en la década de los años 70, la última década de la vida de Elvis, saldría a la venta el disco Elvis Sings The Wonderful World of Christmas, o Elvis canta el maravilloso mundo de la Navidad, que se grabó en 2 sesiones en el estudio B de RCA en Nashville, y como prácticamente todos los discos navideños, no se grabó durante las Navidades, evidentemente, porque hay que grabar los discos antes de las Navidades para que puedan comercializarse durante las Navidades. Y entonces Elvis lo que hizo fue decorar con motivos navideños y con un árbol de Navidad el estudio, incluso dar algunos regalos a los diferentes participantes en la sesión, los diferentes músicos que lo acompañan, que son, bueno, músicos de la calidad, por ejemplo, del guitarrista James Burton. Bueno, hay magníficos músicos en estas sesiones, porque claro, durante los años 70 algunos de los mejores músicos de Nashville trabajaron consistentemente con Elvis, y también en esta sesión, o en estas 2 sesiones realmente, porque este disco se grabó en 2 sesiones. Este segundo disco navideño de Elvis es bastante diferente al primer disco. Han pasado ya 14 años, la música, el rock, el pop en general ha evolucionado, ha ido por otros derroteros, la carrera de Elvis también ha sufrido diversos altibajos. Y este es un disco que en el momento quizá no tuvo el éxito esperado, o no llegó a las cotas de éxito esperadas, pero la verdad es que escuchado todos estos años después, todas estas décadas después, pues la verdad es que ha pasado o ha aguantado
el paso del tiempo pues de una manera magnífica. La verdad, es un disco que a mí me gusta mucho. Estos discos que uno escucha y a medida que los escucha más, pues le van interesando y le van gustando mucho más. De nuevo, parece ser que Elvis no estaba demasiado interesado en grabar un disco de Navidad, pero accedió a hacerlo. Y el contenido, como digo, es bastante diferente del contenido que encontramos en los surcos del disco del año 1957. Tenemos muchas más canciones nuevas, escritas algunas de ellas específicamente para este disco y en general no grabadas por otros artistas posteriormente. Nos encontramos, por ejemplo, con un par de canciones tradicionales como Oh Come All Ye Faithful, que es una versión en inglés del tema tradicional Adeste Fideles, que también Bing Crosby había grabado en los años 30, incluso con la letra original en latín. Elvis no canta en latín, pero sí canta en inglés y bueno, es un arreglo interesante de este O Come All Ye Faithful. Y también La Primera Navidad o The First Noel es otra canción pues del repertorio tradicional clásico de la Navidad. Encontramos también un par de clásicos navideños que no tienen una temática religiosa, como son Silver Bells, estas campanas de plata, otra canción también asociada de nuevo con Bing Crosby. Y luego el Winter Wonderland, ese país de las maravillas del invierno o invernal, de Johnny Mercer, el grandísimo letrista y compositor del Great American Songbook. Un tema que, por cierto, a Elvis no le gustaba demasiado, por lo que parece, y bueno, lo grabó quizá con menor interés que otras de las canciones del disco. Pero para mí el momento álgido, el punto cumbre de este disco es una canción maravillosa, una pequeña joya que se llama Merry Christmas Baby, Feliz Navidad Baby, ¿no? Una versión muy bluesera del gran clásico de los años 40 de Charles Brown. Aquí Elvis está relajado, se lo está pasando muy bien con la banda, está improvisando, interactuando con los músicos, haciéndoles broma o bromas mientras están tocando. Esto realmente es una pequeña parte, lo que escuchamos en el disco es una pequeña parte de una larga jam session excepcional. Elvis le dijo a los músicos: empezad a tocar la canción y yo ya entro en cualquier momento, y efectivamente lo hace, y está Elvis en su momento bluesero, está Elvis haciendo un homenaje a la música de Charles Brown, a este clásico navideño del rhythm and blues que es Merry Christmas Baby. Y entonces uno se pregunta, escuchando esta canción, esta verdadera maravilla que aparece en este disco Elvis Sings the Wonderful World of Christmas, este Merry Christmas Baby, uno se pregunta ¿por qué Elvis no habrá o no se habrá metido en el estudio para grabar un disco completo de blues? Porque ese estilo de música Elvis lo comprendía perfectamente. Era un estilo de música muy cercano a su intuición musical, muy cercano a sus gustos musicales, y realmente un disco entero a ritmo de blues de Elvis habría sido una verdadera maravilla. Por desgracia nunca llegó a materializarse, aunque sí es cierto que Elvis, a lo largo de los años de su carrera, que no fueron muchos, Elvis empezó a grabar en el año 1954 y sus últimas sesiones datan del año 1976, es decir, unos 20 y pocos años. Pues a lo largo de esos años de carrera que se han capturado en cinta magnetofónica, pues sí que hay bastantes temas a ritmo de blues, pero es una pena que Elvis no hubiese entrado en el estudio con la intención específica y explícita de grabar un disco de blues. Tenemos maravillas como este Merry Christmas Baby, que para mí es uno de los momentos cumbre, uno de los mejores momentos de estos dos discos de Navidad, que son dos discos realmente muy interesantes, tanto si a ustedes les gusta
la música navideña como si no. Creo que son dos discos que valen realmente la pena. Aquí se encuentra en esta edición, aunque se han reeditado en múltiples ocasiones, se encuentran los dos en un solo CD y se incluyen, como digo, ambos, el de 1957, Elvis's Christmas Album, y el de 1971, Elvis Sings The Wonderful World of Christmas. No quiero dejar pasar la ocasión sin recomendar este libro, que desgraciadamente, que yo sepa, no se ha traducido al español. Como ahí pueden ver, se titula Elvis Presley, A Life in Music, una vida en la música, e incluye un comentario de las sesiones de grabación completas de Elvis Presley a lo largo de los años. Es un libro magnífico, muy bien editado, con fotografías, con muchísima información y sobre todo con comentarios extensos acerca de las sesiones de grabación de Elvis a cargo de Ernst Jorgensen, que es una de las personas, o fue una de las personas que más conocimiento tenían acerca de la carrera musical de Elvis, de ese aspecto musical de la carrera de Elvis que por supuesto para mí es el más importante, es el que más me interesa. Así que si ustedes leen inglés, si tienen la posibilidad de encontrar este libro, pues lo recomiendo como magnífica lectura navideña que realmente es Elvis Presley, A Life in Music de Ernst Jorgensen. Terminamos así este vídeo. Les deseo a todos y a todas todo lo mejor para estas fiestas y por supuesto seguimos de alguna manera en contacto aquí a través del canal de YouTube Antón GF, y si ustedes tienen algún tipo de comentario acerca de este vídeo, acerca de las grabaciones navideñas de Elvis o de cualquier otro artista que les interese, pues tenemos siempre abierta esa sección de comentarios debajo del vídeo y pueden dejar ahí cualquier comentario que les parezca oportuno, y si yo lo considero oportuno también puedo responder. Lo dicho, felices fiestas a todos y a todas. Soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, el estado de Tennessee, donde se grabó este vídeo en el mes de diciembre del año 2019. Mío es el copyright de este vídeo navideño. Merry Christmas and a Happy New Year, everybody. Hasta la próxima.